Dago, quisiera pasar ahora a otra parte más allá de lo que hemos hablado ahora de convivencia, vitral, etcétera, del evento, la revista. Pero hay algo que seguro que muchas de las personas que están escuchando Guardabosque, viendo Guardabosque, han escuchado un término. Y piensa que es un término que la gente dice, ¿sabes? Porque es muy común en Cuba. La gente lo dice constantemente, en las publicaciones en redes sociales lo ponen. Pero estas dos palabras son un concepto. Son un concepto que tú has descrito. Que tú has llenado de contenido esas dos palabras. Estamos hablando de daño antropológico. Convencido estoy que muchos lo han escuchado, pero quizás no sabemos en realidad de qué están hablando, o tenemos una intuición, por supuesto, porque las dos palabras te dicen bastante ya, ¿no? Pero quisiera que primero nos ilustraras a la gente de acá de Guardabosque qué cosa es este daño antropológico del cual estuvimos hablando en el evento de convivencia, que fue la primera de las ponencias que se hizo. Fue referido al doctorado de acá, mi amigo el doctor Dagoberto Valdés, justamente muy reciente ese doctorado, y que tenía que ver justamente con el concepto del daño antropológico. Quiero aprovechar esta oportunidad para que mi público de Guardabosque sepa un poquito más de ese concepto también. Cómo no, con mucho gusto. Le he dedicado muchos años a esta investigación. En realidad tú mencionabas que había como una especie de intuición, pero a la intuición hay que agregarle la experiencia. Es decir, los cubanos, casi todos, y especialmente aquellos que tienen conciencia de sí mismos y de los demás, hemos experimentado una deficiencia, un daño, una lesión en el comportamiento, en la espiritualidad, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de actuar. Entonces, en el año 1994, en una semana social católica, que es una semana de estudios sociales que organiza la Iglesia Católica, de la cual yo rescaté después del 59, pues se habían hecho 3 semanas sociales antes. En la segunda yo menciono por primera vez en mi ponencia Reconstruir la sociedad civil, un proyecto para Cuba, era el título de la ponencia que hice con Enrique Estrella, Luis Enrique Estrella. En esa ponencia yo menciono por primera vez el término primario de esta investigación, que fue uno de los obstáculos para reconstruir, para el proyecto de reconstrucción de la sociedad civil, es el desastre antropológico. Era intuitivo y era por la experiencia. Pero, lo menciono en realidad 2 veces en esa ponencia, noviembre del 94 en La Habana. Wow. Entonces, seguimos dándole vuelta en el centro cívico, en nuestros cursos nos dábamos cuenta que cuando dábamos la teoría de la participación social, de la participación en la política, de la reconstrucción de la nación cubana, topábamos con una especie de obstáculo interior en los participantes. Y escribí en el número 74 de la revista Vitral ya un editorial de mayor madurez conceptual, pero todavía a partir de la experiencia. Ese editorial se llama El daño antropológico en Cuba. Deseché la palabra desastre porque parecía demasiado dramática, tremendista, para darle un matiz, una gradación al término. Eso fue en el número 74 de la revista Vitral, que puede ser consultado en nuestra misma página web, donde hay una ventana que dice Revista Vitral de la 1 a la 78. Y ahí está un poco más desarrollado el término. Pero en el año 2018, después de mucho madurar y compartir y publicar sobre el daño antropológico, la Universidad Católica Francisco de Vitoria en Madrid
nos brindó 3 becas para hacer una maestría en acción política y fortalecimiento institucional y sociedad civil. Al terminar el año del máster, con 18 asignaturas, se nos pedía un trabajo de fin de curso, una tesina, para cuyo tema podíamos escoger el que nosotros tuviéramos como investigadores o como directores de una publicación católica. Y yo escogí entonces hacer el estudio académico del daño antropológico. Y esa fue mi investigación con encuestas y entrevistas en la isla y en la diáspora. Y bueno, pues toda la fundamentación teórica hasta llegar a causas, consecuencias y una definición de daño antropológico. Esa definición tiene una trilogía triple, una triple trilogía dentro de la brevísima definición. El daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba es el debilitamiento, la lesión y el quebranto de las facultades cognitiva, emotiva y volitiva de la persona humana y en sus dimensiones ética, personal, social y trascendente. Todas o en parte según sea el grado de lesión, de trastorno del daño antropológico, quedando siempre a salvo la esencia y la dignidad de la persona humana. Como te decía, trata de decir que el daño es causado por el totalitarismo. Segundo, que afecta a las 3 facultades que considera la más importante escuela antropológica al estudiar la persona humana, que es la facultad de pensar, la facultad de sentir y la facultad de actuar. En el plano personal, en el plano social y en el plano trascendente. Cuando hablamos de plano trascendente, hablamos de espiritualidad constitutiva de todo ser humano, no de una práctica religiosa concreta, pero también en una práctica religiosa concreta. Entonces, al llegar a esta definición, comenzó un debate muy interesante porque había personas que decían si se modifica también la esencia de la persona humana o si no es imposible modificar la esencia porque dejaríamos de ser humanos, y esto es muy peligroso. Por ejemplo, hay experiencias de totalitarismo tanto de un lado como del otro en que se ha olvidado que hay una esencia y una dignidad de la persona humana y se ha utilizado en campos de concentración, ya sean nazis, chinos o soviéticos, a personas como conejillos de India. Entonces ahí se olvida la esencia y la dignidad de la persona humana. Las consecuencias son tremendas, especialmente en el interior de la persona, que se traduce en su comportamiento personal, en su comportamiento social, y también en la pobreza, en la desecación de su espiritualidad. Una especie de debilidad, de flojera de la voluntad. Una falta de inteligencia emocional que hace que las personas
que la persona del cubano sea muy voluble y un no saber pensar a más de 200 años de que el padre Félix Varela nos enseñara primero en pensar. En aquella cuna, en aquella matriz de nuestra nación, que fue el Seminario de San Carlos, del que salió una pléyade de hombres que fundaron la nación. Entonces, para la refundación de la nación cubana, después de más de 6 décadas de totalitarismo, es necesario volver a las raíces históricas, pero también volver al humanismo, al modelo antropológico que sale de esas raíces, que se deduce de esas raíces. Y entonces en mi tesis doctoral, que discutí el 21 de enero, traté el tema de la sanación del daño antropológico a partir de los fundamentos antropológicos filosóficos en la obra de José Martí, teniendo en cuenta que es el más grande humanista cubano y también porque fue uno de los que recibió del padre Félix Varela a través de Rafael María de Mendive, que fue su discípulo directo. Martí recibió aquella savia fundacional. No hay que ir fuera de Cuba para la sanación. No hay que buscar filosofías foráneas, extrañas a nuestra cultura. En Cuba tenemos todo lo necesario para curarnos a nosotros mismos de este daño antropológico, que creo que será de todos, más que el económico, más que el político, más que el social, el daño que más durará después de la transición, después del cambio, y el más difícil de curar. Bueno, para mí no queda ninguna duda de que si no entendemos este concepto tuyo, si no lo abordamos, si no intentamos deconstruirlo, no vamos a poder sanar. Porque toda sanación parte, creo yo, del reconocimiento de que uno está enfermo. Exacto. Y utilizo el término enfermo, es decir, como metáfora. No estoy diciendo que todos los cubanos estamos enfermos. Estoy diciendo que estamos dañados. Y ese daño, solo al reconocerlo, vamos a poder superarlo. Y como dice el maestro, bueno, pues será algo bien difícil, tomará tiempo, pero en eso estamos, ¿no? Claro. Y estamos generando pensamientos justamente para desmontar toda esa gran herida, ¿no? En este sentido, uno de los aportes originales de mi tesis ha sido como buscar en los tomos de las obras completas de José Martí, aquellos rasgos, aquellos fundamentos antropológicos, pero también, según el pensamiento martiano, construir por primera vez un corpus humanista, un corpus antropológico, filosófico, articulando los fundamentos según los criterios de Martí, que le da la prioridad a la persona humana, en segundo lugar al bien común, en tercer lugar a la eticidad y en cuarto lugar a la trascendencia o espiritualidad. No porque estén unos más importantes que otros, sino porque eso forma una especie de triángulo interrelacionado entre persona, bien común y eticidad, y en el centro, penetrándolo todo, atravesando transversalmente estas 3 prioridades en el humanismo de Martí, la persona, el bien común y la eticidad, está la espiritualidad, que atraviesa, alimenta, inspira, fecunda a la persona humana, a su eticidad y a la búsqueda del bien común. Esto es ya en sí mismo entusiasmante, enamora a cualquiera que lo descubre. Y yo creo que ya el concepto de daño antropológico y ahora el de su sanación según el humanismo de José Martí ya no me pertenecen. Yo me encuentro por ahí artículos que hacen referencia a daño antropológico, no tanto, desgraciadamente, a la posibilidad de su sanación, pero ya es, como en todas las investigaciones y en toda la filosofía,
un término que se ha hecho común. Así bueno, que te agradezco. También lo de la sanación es un poco más reciente. Es más reciente. Es una reflexión más, Sí, más reciente. sí. Ya encontrará su momento. Que no se puede eludir. Sí, hay que pasar por ahí. Gracias. Dao, yo quería un poco, para traducir esto del daño antropológico un poco a la gente, pero desde la perspectiva que a mí me interesa en este canal. Me interesan todas las perspectivas, ¿ok? Pero bueno, en este canal de ambiental, yo estaba pensando si es posible que el daño este de que tú hablas nos haya afectado a los cubanos en el modo en que nosotros nos acercamos a la naturaleza, la percibimos, la entendemos, interactuamos con ella. Interesantísima pregunta, que además te agradezco porque tengo que confesar que esa dimensión no está incluida, vamos a decir, explícitamente, pero sin duda alguna, no me cabe la menor duda, de que el hábitat natural de la persona humana es la naturaleza, no solo la naturaleza, sino el equilibrio de la vida total, de la vida global en la naturaleza. Según mis principios y según mis opciones, vamos a decir así, evidentemente de inspiración cristiana, la naturaleza es para el hombre, para la persona, mejor, yo siempre uso el término persona, aunque está el genérico hombre, pero uso el término persona. La naturaleza es para la persona, no la persona, vamos a decir, sumida, esclava de la naturaleza. Pero el equilibrio entre hábitat y habitante, es decir, entre persona y medio ambiente, es indispensable para el desarrollo pleno y también para la sanación del daño antropológico. Yo creo, y esto es empírico, pero la pregunta me anima a profundizar, que en esa especie de desequilibrio emocional, de la inteligencia emocional, en que las pasiones, los sentimientos, las movidas interiores están coartadas, están reprimidas en el plano político, en el plano social, en el plano económico, incluso en el plano familiar, puede ser que una persona dañada descargue sobre el medio ambiente la violencia que lleva dentro. Totalmente. Es algo que está por estudiar, ya digo, esta es una primera respuesta totalmente intuitiva, pero he visto, por ejemplo, a niños cogiendo hojas de las plantas que la rodean y destruyéndolas, así por gusto, rompiendo, fracturando ramas, en fin, también la contaminación acústica que es tan típica de Cuba en estos momentos. Es sencillamente el ruido exterior que quiere de alguna manera ocultar los ruidos interiores. Es decir, aturdir al alma con un ruido exterior que intenta de alguna manera escapar de una serie de contradicciones en que vivimos los cubanos en nuestra patria. Y en otro sentido, cuando la eticidad, la ética, la parte moral de la persona, su actuación, no tiene principios y valores, una escala de valores, da lo mismo lo que se destruya. Porque, en fin de cuentas, es la degeneración de la espiritualidad y de esa especie de coherencia interna entre pensar, sentir y obrar. En un ambiente hostil, no solamente que la persona ataque a la naturaleza, sino que de alguna manera la desidia general, social,
que afecta el hábitat puede seguir dañando incluso a la persona humana y profundizando el daño antropológico. Acabamos de hacer un paseo por una zona verde aquí en tu vecindario y con árboles bien cuidados, la naturaleza, las mariposas, las iguanas. Meditar caminando por esa vía verde llena de vida, porque a fin de cuentas es la cultura de la vida, que es el tema que hemos escogido coherentemente para el próximo encuentro, uno de los dos temas. Yo estoy seguro que se sana el daño antropológico cuando el ambiente natural, cuando la naturaleza ofrece al hombre, a la persona, ese ámbito de sosiego, de paz, de vitalidad, de equilibrio que necesitamos todo para nuestra alma. Así como hay un hábitat social para que el hombre, social y político, para que el hombre se desarrolle en libertad y en democracia, también la persona humana necesita que no haya ruidos, que no haya contaminación de las aguas, que se cuide la fauna, la flora, el medio ambiente, y eso hará que el escenario de la vida sea en dos sentidos. El hombre que aporta sus conocimientos y su cuidado, su mimo a la naturaleza, y la naturaleza que mima a la persona humana por los ojos, por los oídos, por la escucha, por el aire que respira, por el oído. Todo eso contribuye a la sanación del daño antropológico. Eso es lo que yo ahora sí, de pronto, te puedo responder. No, tú hablabas de este ruido, me parece que es una metáfora, que no es una metáfora, es una realidad física, material, ahí, pero también es una metáfora, este ruido que nos impide pensar. Es decir, no puedes pensar cuando en la televisión hay un discurso que es monolítico y se te impone y apaga tu propio discurso. No puedes pensar cuando están todas las fábricas haciendo ruido. No puedes pensar cuando todo lo que se mueve son autos que se mueven con energía contaminante y hacen un ruido espantoso. Y en efecto, es decir, es como que se mezcla. Toda esta cuestión política, social, se mezcla también con lo físico, lo material, que realmente te anula como individuo. Y yo siento que el daño está ahí, ¿no? Es decir, nos llega constantemente, y nos llega también desde un modelo de sociedad que siempre ha mirado, y ahí ya va mi propia postura, a la naturaleza desde un punto de vista utilitarista. Y no es que no sea útil y que no la usemos, sino que es algo que puedo usar o no usar, o desechar o no desechar, y es una aproximación tan desapasionada, tan inhumana, que nos lleva al despilfarro, a la realización de proyectos que no tienen sentido, a malgastar los recursos en cosas locas cualquiera que uno puede imaginar. Yo pienso ahora mismo en el mismo Fidel Castro, en cuántos proyectos avanzó que dañaron profundamente la naturaleza, proyectos en la Sierra de Zapata, proyectos en el Río Cauto, proyectos el Cordón de La Habana, es decir, muchos proyectos de deforestación, de desecación de pantanos, etcétera, que las personas que estaban viviendo en esos lugares vieron cómo eso pasaba delante de sus ojos. El lugar donde crecieron de pronto ya no existe, ya fue transformado como una obra de la revolución, y esto no es un canto contra el desarrollo, no se trata de un canto contra el desarrollo, se trata de cómo tú interactúas y cómo tú logras ese equilibrio que tú mencionabas en esa interacción con la naturaleza, cómo puedes sacar sus mayores tesoros garantizando que ella pueda recuperarse, que pueda autorreproducirse, ¿no? Entonces, cuando falta todo eso, la persona se queda, bueno, como desamparada, ¿no? A mi juicio. Y me gustó mucho esta idea que mencionabas, porque era una de mis preguntas justamente, ¿cómo podría
entonces la naturaleza y otro tipo de relacionamiento con la naturaleza aportar a esa sanación del daño antropológico. Sin duda. ¿Cómo es posible que, porque la naturaleza es tan grande, que a pesar de que tanto la hemos dañado, ella siempre nos va a dar? Siempre nos va a dar. Fíjate, en ese sentido ahora se me ocurre, después seguimos con tu guión, pero se me ocurre lo siguiente. Cuando hablamos de equilibrio, de sano equilibrio, también tenemos que pensar que somos un todo, ¿sí? Y que, por ejemplo, el paralelo entre la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado conlleva a la explotación de la naturaleza por el hombre. En la misma medida que el hombre se emancipa de las explotaciones políticas, económicas y sociales, debíamos aprender en la escuela de la emancipación a aprovechar la naturaleza, vivir en ella, sacar de ella todo lo que Dios ha puesto, pero con el mismo respeto con que pedimos para el hombre explotado sus derechos. Entonces, en una sociedad donde todos los derechos son violados, donde evidentemente hay una explotación del trabajo humano por parte del Estado, cuando no da un salario suficiente, cuando las condiciones laborales no son buenas, se reflejan y entran en contradicción con la misma explotación que este obrero, que esta persona con salario insuficiente explota los recursos de la naturaleza. Talar árboles para hacer carbón porque no hay suficiente combustible para cocinar es un reflejo del desequilibrio total de la sociedad. Y en otro sentido, la violencia. Cuando se le pide a una persona un trabajo, hay dos formas de hacerlo. Explotándolo, es decir, no cuidándolo, su vida personal, su espiritualidad, su hábitat en el trabajo. O la otra manera, que es creándole las condiciones para sacar de ese ser humano, en beneficio de la sociedad, poner todo su talento al servicio. Yo eso lo equiparo directamente con la naturaleza. Hay que sacar de la naturaleza lo que necesita la persona. Hay que hacer que sus riquezas nos sirvan para nuestro desarrollo personal, pero no explotándola indiscriminadamente, no haciendo que la acción del hombre con el otro hombre, explotándolo, se refleje en la acción del hombre con la naturaleza. Y el segundo elemento es la violencia. En la medida que crece la violencia en la sociedad, entre los miembros de la sociedad, yo he visto, he experimentado la violencia de las personas contra la naturaleza. He visto, por ejemplo, peleas de perros, de pájaros. Hay una especie de deseo de contaminarlo todo con el humo, con los desechos. Esa es una manera de canalizar la violencia que en otro aspecto va contra la persona. Y han sido públicos en redes sociales estos casos de personas quemando animales, quemando gaticos, quemando perros. Y esos son nuestros cubanos, esa es nuestra gente. Claro. Esa gente está tan dañada que, como tú decías, de alguna manera canalizaba esa violencia contra el que es más vulnerable. ¿Qué es más vulnerable que un pequeño gatico que lo puedo tirar de un quinto piso? ¿No? Entonces, es horroroso, es espantoso. Yo incluso pensaba cuando tú hablabas cuando matizabas lo del daño antropológico y decías que, bueno, no desastre antropológico para no ser tremendista, yo decía, ok, aunque la realidad es tremenda. Así es. La realidad es tremenda. Es decir, las cosas que uno se encuentra nos asustan. Y es tan real el daño antropológico, y eso lo hablabas también en el evento, que tú te vas del país, te vas de esa realidad, pero sigues reproduciendo porque estás dañado. Aquí, cada 15 días salen en los noticieros cubanos presos porque están haciendo peleas de gallos que son ilegales en este país.
Las peleas de gallos no están permitidas, están perseguidas y las personas tienen que cumplir condenas, tienen que pagar multas, pierden todo, pero lo hacen de todos modos. Lo hacen de todos modos y quieren sus gallos y disfrutan. Se reúnen en un lugar para ver cómo se despedazan estas dos aves ahí y lo disfrutan. Entonces, ese ser humano dañado está expresando ese daño antropológico que tú hablabas más allá de la frontera, más allá de esa realidad opresiva. No puedo pretender tampoco que la realidad opresiva solamente existe en Cuba. Es decir, los estados en casi todas partes del mundo ejercen una determinada opresión, las realidades sociales son diversas, aquí también, pero bueno, yo pienso que en este caso estamos pensando del daño que ha ocasionado la experiencia de 60 años de un modelo monolítico de pensamiento, de anulación del individuo, y ese individuo sale al mundo. Exacto. Y lleva estos traumas más los nuevos traumas que encuentra en el mundo y expresa entonces esa cosa terrible. Y sin duda, uno de los señalamientos que se le hace a mi investigación es que solo menciono o estudio el daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba. Evidentemente, toda investigación tiene que estar acotada, porque si no es imposible la investigación. Cada etapa histórica ha tenido su daño antropológico. Evidentemente, cuando esta definición se abre al abanico de países, de culturas, de sistemas políticos, encontraremos que esto no es privativo del comunismo, pero toca estudiarlo a los que hemos experimentado desgraciadamente este sistema, vamos a decir, que tuerce la naturaleza humana, que va contra la naturaleza humana, porque la libertad, la responsabilidad, la justicia, toda la convivencia pacífica es de alguna manera torcida, oprimida bajo este sistema. Eso es lo que me ha tocado investigar. Pero dejo claro que tengo conciencia de que el daño antropológico existe en cualquiera de los países, culturas y sistemas políticos, pero que es necesario tomar conciencia de que existe y estudiarlo según las características propias del sistema o de la cultura o de la religión en distintas geografías del mundo. Claro. Disculpen un poco, que ya los vecinos están moviendo. En todos los canales de YouTube siempre en algún momento vas a ver que algún vecino hace un ruido. Están corriendo los muebles de arriba. Bueno, y uno escucha. Que se mueva. Que se mueva. Pero nosotros decimos lo nuestro, ¿no? Claro. Con ruido o sin ruido. Sí, sí. Hay que decirlo.